porque creemos en la importancia de fortalecer los lazos familiares. Pinturas Ocel Reforma se une con alegría a la plática de matrimonio. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta plática para matrimonios. Saludamos cordialmente a nuestra Radio Hermana en Ciudad Obregón y a todas las plataformas que nos están viendo. Así que damos la más cordial bienvenida a todos los que están escuchando esta tarde y traemos un tema para los matrimonios que posiblemente no consideren muy importantes, pero la verdad es fundamental. Queremos hablar un poco acerca de evitar el síndrome del nido vacío. Para algunos es conocido, para otros no. Entonces vamos a definir qué es. No es un trastorno clínico, no es una enfermedad, no es algo patológico. El síndrome del nido vacío es un proceso y una etapa que viven los padres. Es una transición, una etapa de duelo, cuando los hijos se van por diferentes motivos. Pueden ser de escuela, de trabajo, de matrimonios o cualquier cosa que separe a los padres de los hijos puede generar este síndrome. Y es una etapa y un proceso que tienen que vivir todos los papás que tengan hijos. Así que si tú tienes hijos, y aunque estén pequeños, es fundamental que escuches esta plática porque te va a ayudar a que en un futuro puedas enfrentar el desprendimiento de cuando los hijos se van. Ahora, ya definimos qué es y que no es. No es un trastorno clínico y sí es una etapa y un proceso de duelo y desprendimiento de los hijos hacia los padres y viceversa. Ahora, ¿por qué se da? ¿Alguna vez has pensado qué vas a hacer? ¿Alguna vez te has visualizado con tu pareja, con tu cónyuge? ¿Qué vas a hacer cuando los hijos se vayan? ¿Qué va a pasar con nosotros cuando los hijos ya no estén? Cuando ellos tomen la decisión de marcharse por el motivo que sea. ¿Por qué se da? En primer lugar, hay algo muy importante. Son muchos años que los padres, todo lo que es su identidad, su tiempo, torna alrededor y gira alrededor de la crianza de los hijos. Es decir, te casas y si inmediatamente tienes hijos, de ahí empieza tu proceso. Dejas de ser un poco mujer, un poco hombre y te conviertes totalmente en padre. Tienes que cuidar, tienes que enseñar, tienes que sustentar hijos. Entonces, cuando pasa esto, vas dejando a un lado tus prioridades, tus necesidades y te enfocas en ser padre. Es decir, son muchísimos años. Mínimo, los padres invierten mínimo 15 años en criar hijos. Cuando esto pasa, entonces la identidad de ellos es ser padres. Y a veces se les olvida también ser cónyuges, o ser amigos, o ser cualquier otra cosa, porque todo está girando alrededor de la crianza de los hijos. Entonces, ese es un detonante, que toda mi vida, desde que me casé, ha girado en torno a la crianza de mis hijos. Y el otro, que también es muy común que se vea, es el silencio. Muchos padres, cuando los hijos se van porque tienen que estudiar en otro país, en otro estado, cuando se tienen que mudar por cuestiones de escuela o de trabajo, y más aún cuando se casan, hay un silencio en los hogares. Más si se tiene hijos que son muy activos, por ejemplo, niños que corren o jovencitos que entran y salen, o niños que entran y salen con otros amigos, hay mucho ruido en la casa, hay gritos, hay una interacción casi continua en la casa, hay mucho ruido por todos lados. Entonces, cuando eso se acaba, muchos padres tienen la experiencia de decir, es que yo entro al cuarto de mis hijos y lloro y no sé cómo superar eso. O no tolero el silencio en la casa después de que mis hijos se marcharon. Hay un silencio abrumador, un silencio que les produce dolor. Entonces, ese silencio es un detonante también para que empiecen a sentir, oye, mi casa se quedó vacía. Cuartos que ya no son utilizados. Hay padres que hacen recámaras para cada uno de los niños y cuando los niños crecen y se van, los padres se sienten, ¿y ahora qué hago con esos cuartos? ¿Ahora qué hago con ese espacio? Y les cuesta mucho trabajo superar el silencio de que ya no están, mamá, ¿qué hiciste comida? Papá, necesito este favor. Todo ya giró
en torno a ellos mismos. Entonces, el detonante del silencio es uno de los que más les pega a los papás después de estar perdiendo identidad y el tiempo, no pérdida de tiempo, sino que perdieron la identidad de ellos para ser padres, pero la inversión del tiempo, el silencio, les hace eco en eso. Y la otra parte, que escogí 3 puntos que yo considero de los más importantes y normalmente es lo que más aqueja en una terapia de pareja. Y el último es cuando los hijos normalmente se van de casa. Llegan en un punto donde papá y mamá están experimentando un ciclo de vida más difícil. Estamos hablando de que antes los padres tenían entre 10, 12 hijos, así que si se iba uno, pues que le vaya bien. Pero hoy en día los papás tienen menos hijos, o sea, un máximo de 3, 4 hijos. Entonces, uno de los detonantes es cuando hay muy pocos hijos en la casa, los papás tienden a tener un poco más de apego hacia ellos. Es decir, están como más pendientes de que no les falte nada, de cómo están, a qué horas llegan, a qué horas salen, etcétera, etcétera. Entonces, cuando los hijos ya no están, los papás empiezan a experimentar ese desprendimiento en un ciclo de vida donde la mamá, por lo regular la mamá, ya tiene un ciclo, digámosle, donde las hormonas no funcionan igual que cuando tenías 20 años. Entonces, por lo regular, los hijos se van en una etapa donde los papás están en una transición de etapa de edad que pega más, porque no es lo mismo que los hijos se vayan a los 30, o sea, que los papás tengan 30 y tantos años o pegaditos a los 40, que los hijos se vayan en una etapa entre los 45 en adelante, porque los papás están en una transición de edad, donde ya no ven las cosas iguales, están viviendo procesos que ellos no esperaban, ni siquiera ellos saben cómo enfrentarlos. Entonces, estos 3 puntos son fundamentales que los vayas viendo en tu relación de pareja, que es lo que vimos al principio. Es decir, yo estoy con mis hijos, mi vida gira alrededor de mis hijos, mi tiempo es llevarlos a la escuela, ir de compras con ellos, comprarles ropa, vestirlos, alimentarlos, etcétera, etcétera. Todo ese tiempo está bien invertido, estás siendo padre, pero tienes que saber desde ahorita que ese tiempo se va a terminar. Desde ya, si tú tienes niños pequeños, tienes que ir pensando, ¿qué va a pasar cuando termine la primaria, la secundaria y la preparatoria? Porque ya la preparatoria son palabras mayores, estamos hablando de que ya ellos tienen un desprendimiento. Mientras los hijos quieren desprenderse de los padres están más apegados a los hijos. Entonces, se da mayormente por esas 3 razones. Demasiado tiempo invertido, que es bueno, sí, pero siempre y cuando yo tenga la conciencia de que es una inversión para que ellos crezcan y partan y hagan su vida. No es una inversión para que se queden conmigo y yo pueda experimentar gozo cuando ellos se vayan. Hay un personaje en la Biblia que a mí me encanta y analizándolo, yo creo que deberíamos estudiarlo con más detenimiento. Estamos hablando de Ana, que no podía tener hijos, y cuando nace su hijo, yo a veces les pregunto a los padres, ¿serías capaz de entregar a tu pequeñito, aunque sea al servicio de Dios, tan chiquito, desprenderte de él y decir, ok, es para el Señor, voy a confiar en que Dios va a hacer la obra con él? Y esa mujer es digna de verdad de admiración, porque a pesar de que llegó el hijo deseado y que era un milagro de Dios, ella no dijo, no, pues ¿qué voy a hacer cuando entregue a mi niño al templo? Y hay muchos padres hoy en día, creyentes, cristianos, que dicen, yo quiero que mi hijo le sirva a Dios, que si se quiere ir a las naciones, etc. Y cuando el hijo llega y le dice, ¿sabes qué, papá y mamá? Yo me quisiera ir a África. Siento el deseo en mi corazón de partir a servir al Señor. Muchos padres, inclusive creyentes, dicen, pero mi hijo está demasiado lejos, no conoces la cultura, no conoces a nadie. La mayor parte de los papás es que no conoces a nadie a dónde vas a ir. Entonces, ahí ya estamos hablando de un punto un poco egoísta, porque tenemos que aprender que los hijos son herencia y que los debemos de preparar
para que vayan y cumplan el propósito por el cual están en nuestras vidas. Llega un punto, padres, que ustedes dejarán de ser padres presentes 24 horas y serán padres que ya no estarán en sus vidas, pero tendrán un vínculo diferente. Entonces, esos son los puntos detonantes para que tú padezcas el síndrome del nido vacío. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas, puedes experimentar tristeza, mucha tristeza, puedes experimentar soledad, melancolía, falta de sueño o exceso de sueño. Algunos padres me dicen, no quiero comer, no me da apetito porque ya a quién le preparo la comida. Y empiezan muchos síntomas de, pues no de preocuparse, que son normales dentro de los primeros meses de ausencia. Si después de varios meses tú sigues en esa línea, pues ahí sí ya puedes experimentar inclusive depresión. Entonces, papás, es normal que llores cuando los hijos se vayan, es normal que sientas tristeza porque se acaba de ir una parte de ti a hacer su vida. Pero tienes que aprender a controlar con la ayuda del Espíritu Santo todos esos síntomas, porque también desarrollan muchas veces los papás mucha irritabilidad. Se enojan por cualquier cosa y de hecho pues lo hacen contra la pareja, es decir, se enojan por cualquier motivo, están irritables todo el día o todo les molesta, y eso también es un síntoma. Si tú estás viviendo una etapa donde tus hijos se están yendo de tu vida, de tu matrimonio, entonces tienes que hacer un alto en tu vida y decir, a ver, ¿es normal lo que yo estoy sintiendo? ¿Es correcto delante de Dios querer tener esto en mi corazón, tanto tiempo, tanto dolor, tanta soledad, tanta tristeza? No es normal. Por eso el tema es cómo evitarlo. No es normal que tú quieras tener la misma convivencia con tus hijos, estando casados, y aun cuando se vayan a estudiar. Es normal querer saber cómo están, sí, pero no es normal ese apego que ya pasa a ser algo enfermizo. Tú no puedes controlar si tu hijo se casa, no puedes estar controlando qué come, a dónde va, o por qué hace esto, por qué hace aquello. No es normal querer que tus hijos estén pendientes de ti 24 horas. Dice la Biblia que dejará el hombre a su padre y a su madre. No es señal de abandono, pero dejar es, ahora tu enfoque es diferente, porque recuerda que tus hijos van a formar otro hogar y a ellos les va a tocar vivir otra vez, criar hijos, es decir, repetir tu papel, criar hijos y dejarlos ir. Que Dios cumpla el propósito en ellos. No los voy a retener porque no quiero que les pase nada. No quiero que experimenten, que les hagan daño allá afuera. Entonces, no estamos confiando en la soberanía de Dios, no estamos confiando en el poder, todo poder de Dios, que Él tiene un propósito en cada uno de nosotros. Nacimos con un propósito, pero nosotros como padres podemos ser un obstáculo para los hijos, para que ellos cumplan ese propósito. Entonces, si tú tienes estos síntomas y estás experimentando oye, mi hijo se fue a estudiar a otra ciudad y yo no duermo, ¿no? Entonces, tienes que orar, tranquilizarte. Si es necesario buscar una consejería, hazlo, por favor. Es muy importante que estés consciente de que el papel que estás haciendo es el que está bíblicamente establecido, o lo estás haciendo por una enseñanza que traes de familias de generaciones. Es que en mi casa se acostumbraba que el más chico se quedaba conmigo, o la persona que no se casó porque me tiene que cuidar a mí. Tienes que romper esos ciclos y darte cuenta, irte a la Biblia y decir, oye, si Dios me dio una herencia, yo tengo que poner a trabajar esa herencia. Nadie que recibe una herencia se queda y la entierra y dice, bueno, pues ahí está enterrada la herencia y pues que nadie me la robe. Una herencia se pone a trabajar, dice, a ver, ¿para qué fue dada? A lo mejor puedo bendecir a alguien más. Entonces, esos son los síntomas, y también vimos por qué se da el síndrome del nido vacío. Ahora, es muy importante, muy importante hablar de las estrategias. ¿Qué son las estrategias? ¿Qué voy a hacer yo para no experimentar eso y que no me pegue tan duro? O que yo tenga la capacidad de, bueno, sí llorar, por ejemplo, cuando se casa un hijo, pero es llorar de felicidad, es decir,
O sea, me siento honrado de que mi hijo haya salido así de mi hogar, que haya hecho las cosas bien, o que me da gusto que él esté empezando una nueva vida, a llorar porque me están quitando algo. Eso ya es preocupante. ¿Por qué? Porque una de las estrategias es, tengo que renovar mi vínculo con mis hijos. Mi vínculo con mis hijos que se van no es el mismo que cuando vivían en casa. Por supuesto que no. Cuando estaban en casa, tú controlabas las entradas, las salidas, inclusive cómo se visten, qué es lo que comen, cómo se lo comen, absolutamente casi todo. Pero cuando los hijos se van, tu vínculo es diferente. Tú tienes que entender en tu mente y en tu corazón que ellos se fueron, que ya no puedes controlarlos, pero vas a redefinir. A ver, si tu hijo se va a casar o se va a estudiar o se va a lo que sea, a trabajar a otro estado, a otro país, ¿qué vas a hacer? Platica con tus hijos. Platica con tus hijos. Dile, a ver, mi amor, usted se va a casar, va a formar una nueva familia. Entonces, obviamente, yo ya no puedo estar yendo a su casa las veces que yo quiera y llegarle de sorpresa, ya llegué. Porque esa es su casa. Yo tengo que respetar entradas, salidas y horarios que usted tiene en su familia. Entonces, redefinir llamadas, mensajes. Mi amor, si yo me siento mal, te voy a mandar un mensaje, a menos que no tenga alguien que me dé la ayuda en ese momento, pero usted no puede como padre estarle hablando a su hijo, por ejemplo, el trabajo nada más para ver cómo amaneció, porque entendamos que él tiene una obligación en su trabajo. Quizá no le pueda contestar la llamada y usted se puede enojar. Entonces, usted tiene que redefinir de yo no puedo estar llamándole a mis hijos ya igual. ¿Por qué? Porque ellos tienen una vida. Que yo como padre tenga todo el tiempo del mundo, no quiere decir que mis hijos también lo tengan. O sea, yo tengo que entender y aceptar que todo cambió. Entonces, siéntese con sus hijos, si se van a ir a estudiar, si se van a ir a trabajar y si se van a casar, con mucha más razón, siéntese a hablar con tus hijos y diles, a ver, mi amor, ¿qué es lo que a ti te incomodaría de mí como padre o como madre que yo hiciera y que dijeras, mamá, no, esto? Redefinan el vínculo. No va a ser igual, papás, de verdad, no va a ser igual. Entonces tienen que hablarlo, sentarse y decir, ¿te molesta que te marque o te molesta esto? Sí, no, ok, entonces vamos a hacer este parámetro. Cuando te vayamos a visitar, vamos a preguntar si nos puedes recibir. Igualmente, hijos. No puedes tomar a tus papás como, es que son mis papás y pues me van a cuidar a los niños las veces que yo quiera, o ¿sabes qué? Mira, entretente. No, esa es tu responsabilidad hoy en día. La Biblia es muy clara. La Biblia dice que las mujeres ancianas o las de que ya fueron mamás, dice, enseñen a las más jóvenes a ser esposas, a criar a los hijos. No dice que le críen a los hijos, dice, enseñen a las más jóvenes a criar a sus hijos. Entonces, hoy se han invertido los papeles, tenemos roles invertidos. Entonces, papás que son abuelos y vuelven a ser papás. Algunos dicen, no, pues sí, es que ellos lo quieren. Hay que redefinir por qué lo quieren. Porque muchos abuelos toman el criar a los nietos 24 horas, pero la razón debe ser mucho más profunda. ¿Dónde está mi cónyuge? Está totalmente de acuerdo. ¿Dónde está mi tiempo? Pero ese es el siguiente paso. Tú hazte cargo de tus hijos. ¿Por qué? Porque tus padres tienen que retomar su vida. Esposos, esto es muy importante de verdad. Es una de las cosas que más se llevan en terapia de pareja. Cuando los hijos se van, por el motivo que sea, quedan dos completos desconocidos. Completamente desconocidos. De repente, mi cónyuge ya no sabe lo que a mí me gusta. Yo no sé, ya ni me acuerdo qué lo hacía feliz a él. O qué eran los tiempos que pasábamos juntos, cómo nos enamoramos, cómo llegamos al punto del matrimonio. Y de repente nos sentimos desconectados. Hay muchas parejas que viven bajo el mismo techo, duermen en la misma cama, pero son completamente desconocidos, pero son muy buenos abuelos. O a veces ni siquiera son abuelos, simplemente no saben qué hacer con su tiempo. Punto número 2, voy a redefinir mis tiempos, mis prioridades. Voy a redefinir lo que yo tengo de propósitos. Por ejemplo, si tú te casaste y dejaste trunca una carrera, ¿por qué no tomarla? ¿Por qué no hacer lo que más te apasionaba? Porque
Que tus hijos se vayan no quiere decir que tú has envejecido. Están cambiando tus propósitos. Están cambiando lo que tú quieres hacer. Entonces, es un buen tiempo para reencontrarte con tu pareja. Es un buen tiempo para sentarte a platicar. Y desde mucho antes, o sea, no esperar a que se vayan y ahora sí nos vamos a sentar en una mesa y vamos a platicar qué es lo que vamos a hacer en nuestra vida. Creo que eso se lleva día tras día. Eso se debe cultivar todos los días. Oye, amor, ¿has pensado tú, por ejemplo, qué vamos a hacer cuando la niña, no sé, crezca y se vaya? ¿O has pensado qué vamos a hacer cuando decidan irse de la casa porque van a ir a estudiar a otro estado, a otro país? ¿Qué vamos a hacer? No, pues viajar. ¿Y por qué no empezar desde ahorita? ¿Sabes qué? Pues mira, si ahorita todavía viajamos con los hijos, tú puedes ir programando. El próximo viaje no van a ser con los hijos, vamos a hacer tú y yo. Retomar mi relación de pareja. Que ya no sé nada de mi pareja, retómalo por favor. Siéntate a platicar con él o con ella. Mírala a los ojos, tómalo de las manos. Y entonces empezar a decir, ¿sabes qué? Yo creo que es empezar a trabajar tú y yo para que esto no suceda. Y punto número 3. Retomen por favor actividades sociales juntos. Salir más juntos, retomar aquellas amistades que tenían antes de que todo esto pasara. Decir, no, pues es que ya no voy con mis amigos porque no tenía tiempo por los niños. ¿Por qué no retomarlo otra vez? ¿Por qué no decir, oye, pues vamos a buscar a los hermanos o a los compañeros de escuela, retomar actividades juntos? ¿Por qué no hacerlo? Si ustedes están en una etapa donde está muy quebrada la relación, porque todo se enfocó en los hijos, que no es malo, hago la aclaración. Los padres están para la crianza de los hijos, sí, pero sin dejar a un lado lo más importante, que es mi cónyuge. ¿Por qué? Se van los hijos y ¿quién queda contigo? Tu esposo y tu esposa, o tu esposa. Nada más. Entonces, si tú no quieres pasar por esta transición, que la vas a tener que vivir, si tienes hijos, la vas a tener que vivir. Si no quieres tener un duelo como si alguien se hubiera muerto, o no quieres tener un duelo donde pasen meses y tú sigas en esa misma situación, entonces tú tienes que ver las estrategias desde ya. Si tus niños están pequeños, si apenas van al kinder, si están en la primaria, empieza a pensar desde una vez, ¿qué voy a hacer cuando este motivo de alegría o a veces de estar gritando todo el día se vaya? ¿Cómo voy a estar yo con la salud? ¿Cómo voy a estar yo con mi autoestima? ¿Cómo voy a estar mi identidad en Cristo? Mi identidad como mujer, mi identidad como esposa o esposo. Normalmente a la que le pega más es a la mujer, pero ¿sabe qué? Los hombres también lo padecen. Porque en una ocasión un varón me dijo, oramos años por un bebé y cuando el bebé llegó, yo desaparecí. ¿Has pensado en las necesidades de tu cónyuge? ¿O solamente era tanta tu necesidad, tu ansiedad de ser madre, que olvidaste que a tu lado hay un hombre que también estuvo contigo anhelando ese hijo o esa hija? Disfrútenlos juntos, críenlos juntos, pero tengan, así como hacen todo junto, y su identidad de ser padres ahorita, sean padres excelentes. Pero nunca olviden que va a llegar una etapa donde van a tener que cambiar ese chip. Seguimos siendo padres, sí, pero ya nuestra vida no gira en torno a nuestros hijos, porque ahora nuestros hijos están girando en torno alrededor de otros. Entonces es muy importante que no pierdas el vínculo que te unió a tu pareja. Yo siempre les digo, hagan ejercicios parentales. Tómense de la mano, abrácense, caminen juntos, aunque sea 5 minutos. Tómense un tiempo, no tiene que ser horas, tómense unos minutos a solas. Una vez que se duerman los niños o demás, platiquen, hablen de esto, que sí va a pasar, de verdad, les prometo que va a pasar. Y no me gustaría de verdad que terminaran los dos tomando una consejería de cómo superar de que ya nos quedamos solos, cuando en realidad no están solos, se tienen el uno al otro. El problema es que se perdieron y ahí es donde viene, estoy enojada, ¿qué quieres? ¿Cómo lo quieres? No tengo ganas de hacer comida. O sea, cuando antes era híjole, va a llegar, le voy a hacer de comida.
o mira, te hice esto, o te preparé esto, vamos a salir juntos, vamos por Aníbal. Eso se acabó, porque no supe dividir mi relación como padre y como madre, y dejé que el síndrome del nido vacío avanzara. Y fue creciendo, y cuando se dio, ya no había vuelta atrás. Eso es muy triste. Te voy a decir una cosa. Primero, detéctalo. Aprende que no es un trastorno clínico. Detéctalo, síntomas. Luego es por qué se está dando, y ya lo analizamos. ¿Por qué se está dando? ¿En dónde está tu enfoque? Y número 3, usa las estrategias. Ve estrategias para no padecerlo más profundamente. Ahora, si ya después de que hiciste todo este examen y te diste cuenta de que estoy viviendo el proceso y no sé qué más hacer, te voy a decir algo. Después de todos los síntomas, si tú ya tienes depresión, porque la depresión no se da instantáneamente, se da al final. Si pasan 6 meses, y tú sigues sintiendo los mismos síntomas, el mismo dolor, el mismo duelo de cuando te dijeron me voy, te voy a dar un consejo. Entonces sí, busca ayuda, porque ya no es normal. Después de 6 meses no es normal. Tienes que analizarte y decir, vamos a sentarnos. A veces les pega más a los papás, a veces más a las mamás, pero para eso estás tú como cónyuge. El matrimonio es, por eso se dice, para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Entonces, que no te separe el síndrome del nido vacío, que no te separe los síntomas, que no te separen el por qué se está dando esto, sino que te una más, sino decir, oye, qué bonita familia hemos formado. Espero que ellos sean tan felices como nosotros, que cumplan los proyectos y todos los propósitos que tienen como nosotros lo hicimos. Que cuando ellos se vayan tú puedes decir que Dios te bendiga, que te vaya muy bien, que todo lo que hagas prospere, que bendice a tus hijos en todo y no los obligues a hacer una parte de ti como si todavía vivieran en tu casa. Aprende a superar de verdad como matrimonio, no por separado, como matrimonio. Aprende a separarlo de que es algo que tienes que vivir, pero la diferencia va a ser cómo lo enfrentes y cómo lo vivas. Y eso solamente se hace en pareja. Y te repito otra vez, si la tristeza, el dolor, la irritabilidad, la ansiedad se tornan en depresión, entonces ya no es normal. Algo que hiciste en el pasado se salió de control, en lo que sea, se salió de control y ya no lo pudiste separar. Es hora entonces de que tomes de la mano a tu cónyuge y le digas, busquemos ayuda. Y yo espero que esta tarde hayas aprendido algo nuevo y que puedas aplicarlo en tu matrimonio. Que Dios te bendiga, bendecido día. Y nunca olvides que estamos aquí para apoyar, para darte un buen consejo que pueda llevarte a un matrimonio más estable, más feliz. No importa los años que tengas de casado. El síndrome se puede dar a cualquier edad. Así que no descuides a tu pareja, no descuides a tu cónyuge. Ámalo, abrázalo, consiéntelo, así como lo hacías con tus hijos. Ahora gira alrededor de él. Es tiempo de que se vuelvan a girar sobre su propio eje y decir, somos un matrimonio. Los hijos se fueron, pero esto no se acabó. Esto continúa. Y esto es hasta que la muerte los separe. Que tengas una muy bendecida tarde. Muchas gracias por tu atención y donde quiera que te encuentres, que Dios evite el síndrome del nido vacío y que seas muy feliz. Bonita tarde. Escuchaste La Plática de Matrimonios, un espacio copatrocinado por Pinturas Ocel Reforma.